Hace poco, Koei ha anunciado que se va a meter en el mundo del competitivo de Pokémon, pero sin embargo han logrado hacerlo de una forma algo fraudulenta, ya que ninguno de sus jugadores ha tenido que pasar por el exigente reto de las 8 medallas de gimnasio. ¿Pero cómo han logrado convencer a la Liga Pokémon? Pues antes de entenderlo, hay que ver un poco de historia. En el año 1998, la región de Kanto sufrió una potente oleada de delincuencia que tenía aterrorizada a la población, cuyo principal culpable era el Team Rocket, una organización criminal la cual no paraba de ganar fuerza e influencia en la región. Entre sus principales actividades se encontraban la extorsión, el secuestro de Pokémon, al cual se le sumaba tráfico de los mismos, y la intimidación con alegoría y nocturnidad. El Team Rocket también tenía mucho poder en la propia Liga Pokémon, ya que varios de los altos cargos de la organización eran líderes de gimnasio, como por ejemplo Koga, Sabrina y Blame. Sin embargo, ese mismo año un joven entrenador quien a pesar de ser un novato tenía un gran talento para los combates Pokémon, puso en jaque a la organización, llegando incluso a derrotar al líder de los Rocket, quien además era el último líder de gimnasio, el poderoso Giovanni. Y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus. Víctor y Joel, Joel y Víctor de JV, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Después de lo acontecido, el Team Rocket haría un cese momentáneo en sus actividades criminales. Sin embargo, unos años más tarde, el Team Rocket haría un amago de resurgir de sus cenizas en la región de Yoto. Pero este Team Rocket estaba muy desorganizado y sus administradores intentaban contactar con Giovanni desesperadamente. Y aquí es donde el célebre streamer vasco entra en juego. Debido a la inestable situación del Team Rocket y a su evidente falta de organización, Ibai compraría al Team Rocket ofreciéndoles lo que más necesitaban, un líder al que seguir, lo cual significaría el nacimiento de Rocket Koei. Por un lado, Ibai ordenaría a sus subordinados que retomaran sus actividades de tráfico de Pokémon entre otras, y por otro lado, haría que su organización ganase lo máximo de influencia posible. Este mandaría a Barbe, uno de sus administradores, que crease la Pokémon Twitch Cup, un torneo anual paralelo a la Liga Pokémon que reuniría a varios entrenadores promesa con el fin de lavar la imagen del Team Rocket. Ibai también sobornaría a varios de los entrenadores más célebres e influyentes de la región, entre los cuales se encuentran algunos campeones de la Liga Pokémon, como Lance, Sergio García y Blue, al cual incluso llegaría a invitar aún charlando tranquilamente. Además, esto es lo que haría que la Liga Pokémon le permitiese a 2 entrenadores de Rocket Koei participar en el Campeonato Mundial de Pokémon. Pero a todo esto, ¿qué fue de Giovanni? Pues llegamos a verlo unos años después en Alola, pero irónicamente vuelve a ser derrotado por un joven entrenador, y al perder pronunció estas palabras. Recuerda siempre que no importa lo poderoso que seas, siempre aparecerá alguien superior en algún momento, y tarde o temprano todos caen por primera vez. Mucha gente cree que estas palabras se refieren a Red, el chico que lo derrotó, pero nada más alejado de la realidad. Estas palabras se las dirige a Ibai Llanos, el hombre que se lo arrebató todo. Me ha emocionado mucho el maestro cuando lo he escuchado hablar, me ha emocionado mucho el maestro y... ¡Psych!